¿Y si te dijera que los dos nombres que más teme Occidente acaban de sellar una alianza inesperada y revolucionaria? ¿Y si te dijera que el sueño que Washington intentó enterrar hace más de una década, hoy regresa con una fuerza capaz de sacudir los cimientos del sistema global? Presta atención, porque lo que está en juego no es un simple cambio de liderazgo en África, es el inicio de una revolución que puede transformar la economía mundial, tu día a día y la historia universal. La visión de Muammar Gaddafi no fue enterrada junto a su cuerpo en el año 2011, aunque Occidente celebrara su caída con júbilo y discursos triunfalistas. El proyecto de Gaddafi, ese ansiado dinar de oro africano, parecía entonces un sueño roto, una utopía que jamás vería la luz. Pero los sueños verdaderamente poderosos nunca mueren, solo esperan el momento adecuado para renacer. Hoy, más de una década después, ese sueño se reencarna en dos figuras: el capitán Ibrahim Traoré, símbolo de resistencia en el Sahel, y Saif al-Islam Gaddafi, heredero legítimo del legado y del proyecto de su padre. Juntos, están a punto de desafiar el orden global impuesto durante más de un siglo. Occidente no enfrenta solo a dos nuevos líderes, enfrenta una amenaza existencial. Traoré y Saif al-Islam encarnan una pregunta que resuena desde las calles polvorientas de Burkina Faso hasta los lujosos despachos de las capitales europeas. ¿Por qué el continente más rico en recursos sigue alimentando imperios extranjeros mientras sus propios pueblos viven en la miseria y la desesperanza? Esta unión va más allá de la política africana. Si el oro del Sahel se une con el petróleo libio, el frágil equilibrio impuesto por el franco CFA, esa moneda forzada por Francia desde la época colonial, podría desaparecer en cuestión de días. Pero el golpe más devastador no lo recibiría solo París, lo sufriría el mismísimo dólar estadounidense. Por primera vez en casi un siglo, la economía mundial podría dejar de girar bajo las reglas de Washington. ¿Crees que esto no te afecta? Piénsalo dos veces. Tu economía, tus ahorros, el precio de la gasolina y del pan, todo está atado a los movimientos de este renacimiento africano. La libertad de África no es solo justicia histórica, es una amenaza directa al sistema que sostiene tu vida cotidiana. Ignorar este momento sería un error fatal. Si no entiendes lo que está en juego, podrías despertar muy pronto en un mundo irreconocible, donde el poder y el dinero han cambiado de manos sin que te des cuenta. Para entender el verdadero miedo de Occidente, hace falta dejar los despachos climatizados y mirar de frente la realidad que late en el corazón profundo de África. Hay que viajar a las aldeas, escuchar las voces reales y comprender cómo el pasado y el presente se unen en una trama que puede cambiarlo todo. Pero ¿cómo se gestó esta alianza? Para responderlo, debemos retroceder en el tiempo y desenterrar los sueños que Occidente intentó enterrar junto a Gaddafi. Solo así podremos entender la magnitud de lo que está ocurriendo. En las polvorientas sendas del Burkina Faso rural, Musa recolecta algodón y oro con manos endurecidas por décadas bajo el sol impasible del Sahel. Cada surco de su piel narra una historia repetida hasta el cansancio. África, el continente más rico en recursos, sigue siendo el hogar de los pueblos más pobres del planeta. Temporada tras temporada, enormes camiones de matrícula extranjera se llevan lo que Musa y su gente arrancan a la tierra. Oro, algodón, incluso sus anhelos, desaparecen rumbo a puertos lejanos controlados por corporaciones extranjeras. Cuando el silencio vuelve y el polvo se posa, Musa regresa a una aldea donde la electricidad es solo un rumor, el agua limpia un sueño aplazado y la escuela de su hija una promesa marchita. El ejemplo de Musa no es aislado. Millones de familias en Níger, Malí y Chad viven la misma tragedia. Un vistazo a sus historias muestra la realidad de un continente que produce el 80% del cacao mundial, pero donde el chocolate es un lujo. De tierras que extraen el 50% del oro global, pero donde el hambre es cotidiana. Por más de 6 décadas, hombres como Musa han escuchado la misma letanía. África es libre. Pero la independencia, para ellos, es solo un eco vacío. Los presidentes pasan,
siempre elegantes y rodeados de diplomáticos extranjeros. Pero la miseria permanece. Las promesas de desarrollo llenan discursos, pero los hospitales están vacíos y las escuelas desiertas. La independencia, muchas veces, fue solo una careta. Detrás, mandatarios sometidos a dictados foráneos, firmando pactos que perpetúan el saqueo y la humillación de sus pueblos. Basta recordar el caso de Guinea, donde Sékou Touré intentó cortar la dependencia con Francia, y en respuesta, París retiró hasta los bombillos de la administración pública, sumiendo al país en la oscuridad como castigo ejemplar. Durante generaciones, la resignación fue el único refugio. Pero un día, la rabia se hizo coraje. Ibrahim Traoré, joven capitán de mirada de granito y puño cerrado, rompió el libreto. Su liderazgo brotó de la calle, del polvo y el dolor de millones como musa. Cuando Traoré expulsó a los franceses, no fue solo un gesto político. Fue el inicio de una revolución espiritual, la dignidad que resurge. Por primera vez, un líder hablaba el idioma del pueblo, enfrentaba al titán extranjero y gritaba: «Aquí mandamos nosotros». Las imágenes de banderas ajenas cayendo y multitudes celebrando sin miedo encendieron una chispa que cruzó todo el Sahel. Para Musa, fue el despertar de una esperanza nueva, una dignidad largamente negada que ahora vuelve a latir. Pero la resurrección de la dignidad trae consigo riesgos colosales. Si el mundo ignora la lucha de Musa, el ciclo de pobreza y sometimiento seguirá girando sin fin. Millones de vidas seguirán atrapadas bajo la sombra de potencias que solo ven recursos, nunca personas. Para comprender lo que significa este despertar, observemos la historia reciente de Ghana. Cuando Kwame Nkrumah nacionalizó el cacao y el oro, Occidente respondió con boicots y una campaña mediática feroz. El resultado fue su derrocamiento en 1966. La historia se repite. Cada intento de independencia real ha sido castigado con golpes, sanciones o guerras silenciosas. Aún así, la dignidad sola no llena estómagos ni enciende hospitales. La reacción imperialista no tardó en llegar, sembrando amenazas frescas sobre quienes se atreven a soñar con una África realmente libre. En el caso de Burkina Faso, las sanciones internacionales, el cierre de fronteras y los bloqueos bancarios fueron solo las primeras piezas del ajedrez. Las organizaciones de inteligencia occidentales intensificaron sus operaciones encubiertas, apoyando a grupos desestabilizadores y financiando campañas de desinformación para sembrar el caos y el miedo. Pero hay algo distinto en el aire. Una alianza inesperada se está gestando, capaz de romper el yugo histórico. El mundo aún no lo ve venir, pero el temblor ya ha comenzado. La historia de otras regiones nos enseña que los cambios más profundos suelen comenzar en silencio. Así ocurrió en América Latina, cuando la alianza entre Venezuela y Cuba desafió el dominio estadounidense y sembró la semilla de un bloque alternativo. Lo que hoy parece improbable en África, mañana podría ser la nueva norma. El imperio ya no invade con divisiones blindadas, sino que estrangula con sanciones. La nueva guerra no se libra en los campos de batalla, sino en los bancos, las aduanas y las conferencias de prensa. Occidente responde al desafío africano cerrando fronteras, bloqueando transferencias y cortando el flujo de ayuda internacional. Es un asedio invisible, calculado para quebrar economías sin disparar una sola bala. En Zimbabue, las sanciones dejaron a la población sin acceso a medicinas ni repuestos, demostrando que el castigo económico puede ser tan letal como la guerra abierta. Pero la debilidad de Burkina Faso es más antigua y profunda que cualquier embargo. El país reposa sobre reservas enormes de oro, pero está atrapado en el centro del continente, sin puertos ni rutas seguras hacia el mar. La riqueza brilla bajo la tierra, mientras las calles y los hospitales permanecen vacíos. El oro no alimenta ni cura si no puede circular. El ejemplo de Botsuana, que logró negociar mejores acuerdos de exportación de diamantes solo tras décadas de presión y alianzas estratégicas, muestra lo difícil que es romper el cerco impuesto por los grandes poderes. Para el capitán Ibrahim Traoré, la urgencia es cruda. Cada día sin apoyo,
el cerco occidental se estrecha un poco más. No busca limosnas, necesita aliados reales, acceso a mercados internacionales y vías de escape fuera del control de Washington o París. El tiempo es su adversario, y la presión popular crece con cada bolsa vacía y cada apagón en la ciudad. La historia de la Revolución Argelina ofrece un paralelismo. Solo al conseguir apoyo de Egipto, China y la Unión Soviética, los argelinos lograron resistir el asedio francés y conquistar su independencia. Al norte, Libia parece un país derrotado, devorado por el caos tras la caída de Muammar Gaddafi. Sin embargo, bajo los escombros, laten las mayores reservas de petróleo del continente y yacen miles de millones en activos congelados por Occidente. Entre el polvo, puede estar la llave para romper el cerco. Un recurso esperando la apuesta correcta. Libia podría convertirse en el puente que conecte el oro del interior con los mercados globales, tal como Egipto fue, en el siglo XIX, la puerta de África al mundo a través del Canal de Suez. Saif al-Islam, el único hijo de Gaddafi aún en pie, emerge entre ruinas con una visión heredada. El dinar oro africano. Respaldado por clanes poderosos y por la nostalgia de una Libia soberana, Saif entiende que controlar recursos no basta. Hace falta unir naciones, tender puentes entre quienes comparten enemigo. Su estrategia recuerda a la de Nasser, el líder egipcio que forjó alianzas con Siria, Yemen y Sudán para enfrentar la hegemonía occidental en Oriente Medio. Aquí el destino de Traoré y Saif al-Islam se entrelaza. Traoré puede ofrecer oro y una fuerza militar disciplinada. Saif aporta petróleo, acceso al Mediterráneo y la posibilidad de movilizar activos bloqueados fuera del radar occidental. Separados, solo resisten. Juntos, pueden cambiarlo todo. Oro y músculo militar a cambio de petróleo, rutas y acceso financiero global. Este tipo de sinergia recuerda la alianza entre Irán y Venezuela, que mediante el intercambio de petróleo y oro logró sortear sanciones y mantener a flote sus economías. Pero fallar no es solo una derrota personal. Significa condenar a Burkina Faso al aislamiento, al hambre y a la derrota ante el sistema neocolonial. Significa que millones seguirán cultivando tierras ricas para seguir viviendo en la miseria. El precio del fracaso es incalculable. Está en juego el futuro de África y la estabilidad de todo el orden global. Un ejemplo elocuente es el de la República Democrática del Congo, donde la falta de una alianza regional fuerte ha perpetuado décadas de caos y explotación extranjera. Sin embargo, esta alianza explosiva no es solo una cuestión africana. Si se consolida, Occidente tiene mucho más que perder de lo que se atreve a confesar. La amenaza de una moneda africana respaldada en oro sacudiría los cimientos del dólar y las finanzas globales. ¿Está Occidente preparado para enfrentar el colapso de su monopolio? La historia muestra que los cambios monetarios radicales suelen desencadenar crisis mundiales. El abandono del patrón oro por Estados Unidos en 1971 provocó oleadas de inflación y recesión global. ¿Por qué debería importarte una guerra de divisas en el Sahara? Porque lo que hoy parece un conflicto exótico en África, mañana puede vaciar tu cuenta, encarecer tu vida y destrozar el valor de tus ahorros. El fin del monopolio del dólar significaría el fin de los préstamos baratos, de las importaciones asequibles y de la estabilidad financiera que sustenta el estilo de vida occidental. Hoy destapamos la amenaza real. El plan de Gaddafi, ese dinar de oro que desafía no solo al euro, sino sobre todo al omnipotente dólar. Pero su propuesta era mucho más que una simple moneda. Era la proclamación de una nueva independencia. África vendiendo su oro y su petróleo sin pasar por los peajes de Occidente. Si recordamos el ejemplo de la OPEP en los años 70 del siglo pasado, cuando los países productores decidieron nacionalizar el petróleo y multiplicar sus precios, el mundo sufrió una crisis energética y una inflación sin precedentes. Un dinar de oro africano podría tener un impacto aún mayor. ¿Por qué esto sacude los cimientos de Washington y Bruselas? Por una razón demoledora. El sistema del petrodólar. Durante más de 5 décadas,
Los países productores de petróleo solo aceptan dólares a cambio de su energía. Así, cada nación del mundo necesita dólares para sobrevivir. Esta demanda artificial le da a Estados Unidos el superpoder de imprimir billetes sin límites, exportando inflación y endosando sus crisis al resto del planeta. Cuando Arabia Saudita y otros países de la OPEP amenazaron con aceptar otras monedas, la Casa Blanca reaccionó con presión diplomática y, en ocasiones, con intervención militar encubierta. Ahora imagina la ecuación más explosiva del siglo. Oro más petróleo, menos dólar, igual a la caída del dominio occidental. Si el oro del Sahel y el petróleo libio se comercian con una moneda africana respaldada por recursos reales, el dólar perdería su corona. De un día para otro, los bancos centrales dejarían de atesorar dólares y los mercados entrarían en pánico. Recuerda el ejemplo de la crisis asiática en 1997, cuando la fuga de capitales provocó el colapso de monedas nacionales y devastó millones de vidas. Ahora imagina ese efecto a escala mundial. Visualiza el futuro. Un eje Sahel-Libia-Rusia, con recursos fluyendo entre continentes, saltando los peajes de Washington y Bruselas. Un circuito financiero y logístico donde la riqueza africana ya no engorda las cuentas de bancos extranjeros, sino que impulsa el desarrollo en casa. El sueño de Gaddafi, ahora con la energía insurgente del Sahel y el músculo estratégico ruso. Moscú, que ya ha demostrado su apoyo a las nuevas juntas africanas, podría proporcionar tecnología, armas y respaldo diplomático, siguiendo el modelo de cooperación que ha mantenido con Siria desde 2015. ¿El resultado para ti? Una amenaza directa a tu bolsillo. Si el dólar cae, la inflación mundial se desboca. Los precios del café, la gasolina y la tecnología, hoy cotidianos, se vuelven impagables en Occidente. La era de recursos baratos termina. Europa y Estados Unidos enfrentarían el verdadero coste de la riqueza africana, sin descuentos coloniales. Imagina llenar el tanque de tu auto y pagar el doble. Comprar tu teléfono móvil y ver cómo su precio se multiplica por 3. O buscar trabajo en una economía hundida por la pérdida de competitividad global. ¿Y cómo reacciona el imperio? No con diplomacia, sino con nuevas guerras. Terrorismo financiado por intermediarios, campañas de propaganda para satanizar a los líderes africanos, y si todo falla, asesinatos encubiertos. Todo para impedir que África rompa sus cadenas y reclame su destino. El ejemplo de la primavera árabe y la posterior intervención en Libia muestra hasta dónde puede llegar Occidente cuando sus intereses estratégicos se ven amenazados. Ignorar este cambio sería un error fatal. Hoy suena remoto, pero las fisuras en el sistema financiero global ya están aquí. El ascenso de China y el yuan digital, la expansión del comercio en monedas alternativas y los acuerdos bilaterales fuera del sistema SWIFT son síntomas de un mundo que busca escapar del dominio del dólar. Cerrando los ojos, solo aseguras ruina financiera y la pérdida de influencia para quienes siguen defendiendo el viejo orden. Pero, ¿cómo se gestó esta alianza entre Traoré y Saif al-Islam? Y, sobre todo, ¿por qué ahora? La respuesta revela una tormenta de intereses, traiciones y sueños históricos que Occidente jamás quiso enfrentar. Tras la caída de Gaddafi, Libia fue sumida en el caos por la intervención extranjera, mientras el Sahel ardía en conflictos armados y crisis humanitarias. Solo la convergencia de amenazas externas y la voluntad de sobrevivir forjaron lazos entre líderes que, de otro modo, hubieran sido rivales. La historia de África está escrita con la sangre de visionarios que se atrevieron a desafiar las cadenas del poder. Cada paso hacia la libertad tiene un precio altísimo: la vida de quienes se convierten en símbolos de esperanza y peligro. Thomas Sankara lo supo demasiado tarde. Sus sueños de soberanía perecieron bajo la sombra de la traición, recordándonos que desafiar el orden imperial tiene siempre un costo real y permanente. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah y Amílcar Cabral son otros ejemplos de mártires de la independencia africana. Hoy, Ibrahim Traoré y Saif al-Islam Gaddafi recorren esa misma cuerda floja, sabiendo que cualquier error puede ser letal.
Sus jornadas están marcadas por intentos de golpe, redes de espionaje, promesas rotas y amenazas que nunca duermen. Son líderes que caminan entre la posibilidad de ser mártires o traidores, dependiendo de cómo y cuándo caiga la siguiente ficha del dominó. La reciente ola de golpes militares en Malí, Guinea y Níger muestra que el tablero africano está en pleno movimiento y la estabilidad pende de un hilo. El miedo es el arma más antigua del imperialismo. Sirve para quebrar voluntades, para silenciar voces incómodas, para convencer a millones de que nada puede cambiar. Pero en África, ese miedo está comenzando a mutar. Donde antes reinaba la resignación, ahora surge una resistencia popular, más fuerte y organizada que nunca, decidida a romper con siglos de saqueo y sometimiento. Las protestas en Senegal, la movilización en Sudán y las huelgas de mineros en Sudáfrica son señales de una nueva conciencia colectiva. Sin embargo, la historia advierte: la esperanza, por sí sola, no basta. El renacimiento africano depende no solo de la valentía de sus líderes, sino también de la vigilancia internacional. Cada mirada atenta, cada voz que denuncia, ayuda a resguardar a quienes desafían el statu quo. No basta con admirar sus discursos. Es necesario protegerlos de los mismos peligros que silenciaron a Sankara y Lumumba. La presión internacional, como la que logró frenar temporalmente el genocidio en Ruanda, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí es donde entra el papel de cada espectador. El mundo no cambia solo por lo que hacen los poderosos, sino por lo que toleramos, permitimos o ignoramos. La pasividad global perpetúa la represión. Cada persona que cierra los ojos contribuye a fortalecer el puño de quienes explotan y oprimen. Pero cuando la conciencia se convierte en acción y millones deciden no callar, la balanza de la historia puede finalmente inclinarse hacia la justicia. El boicot internacional al apartheid sudafricano, impulsado por movimientos ciudadanos, es un ejemplo de cómo la presión colectiva puede tumbar sistemas injustos. Hoy, más que nunca, la vigilancia y la solidaridad internacional son armas tan poderosas como el oro o el petróleo. Lo que está en juego no es solo el futuro de África, la estabilidad de las monedas globales, el coste de la vida en Europa y Estados Unidos, y la oportunidad única de presenciar el renacimiento de la dignidad desde el corazón africano están en la mesa. Si el mundo presta atención y respalda los esfuerzos de autodeterminación, puede evitar que se repita la tragedia de Libia tras 2011. El desenlace de esta historia aún no está escrito. Todo depende de cómo elijamos responder ante este momento crucial. Si el pasado nos enseña algo, es que los sueños de libertad solo triunfan cuando se combinan la acción local con el apoyo global. La caída del muro de Berlín fue posible no solo por la valentía de los ciudadanos, sino por la atención internacional que visibilizó el sufrimiento y multiplicó la presión sobre el régimen. Pero, ¿qué pasaría si esta alianza africana lograra consolidarse y desafiar directamente a los intereses de Occidente? El próximo movimiento podría cambiar el mapa económico y político del mundo. Un Sahel unido con Libia podría atraer a otros países africanos, Malí, Níger, Chad e incluso Nigeria, formando un bloque de más de 300 millones de habitantes con recursos y peso geoestratégico sin precedentes. El eco de este movimiento podría llegar hasta América Latina y Asia, inspirando a otras regiones a desafiar el orden impuesto. No eres solo un espectador, eres una pieza clave en el desenlace de este capítulo. Lo que sucede entre el Sahel y Libia no es un acontecimiento aislado. Es la chispa que puede prender una transformación global que te involucra, aunque vivas a océanos de distancia. La dignidad africana no es solo una consigna lejana. De ella dependen el precio de tu pan, la solidez de tus ahorros y la estabilidad de la economía mundial. Si África logra fijar el precio de su oro y su petróleo, todos los mercados sentirán el impacto. Hoy, el renacimiento africano depende tanto de líderes decididos como de la vigilancia y el apoyo colectivo de quienes creen en la justicia real. África tiene la oportunidad histórica de recuperar el control de sus recursos, pero el sistema que domina el planeta no entregará el poder sin luchar.
El futuro del dólar, la seguridad de los mercados occidentales y hasta el costo de vida en ciudades como Nueva York o París están en juego en este tablero. El papel de las organizaciones internacionales, como la Unión Africana y la ONU, será clave para garantizar que la transición no derive en violencia o caos. No es momento de mirar hacia otro lado. Si la alianza entre Traoré y Gaddafi prospera, el mundo asistirá a un giro único. El renacer africano podría ser la luz que ilumine un nuevo modelo de justicia global, o la chispa que desate conflictos aún más grandes. El precio de la justicia no recaerá solo sobre los africanos. Toda la humanidad experimentará sus consecuencias. El ciclo de la historia nos enseña que ningún imperio es eterno, y los cambios suelen venir de donde menos se espera. Por eso, tu papel es esencial. No basta con la indignación. Hay que informarse, compartir, respaldar y vigilar. Porque la historia no la dictan solo los poderosos, sino la multitud que decide no ser cómplice del saqueo ni del silencio. Puedes actuar de forma concreta. Apoya iniciativas de comercio justo, difunde información verificada, participa en campañas de presión internacional y exige transparencia a tus gobernantes sobre sus relaciones con África. El ciclo solo se cierra si los ojos del mundo permanecen atentos. Tu reacción, y la de la comunidad internacional, pueden ser el muro que detenga la injusticia o la puerta que permita, por fin, el verdadero renacimiento africano. La experiencia de movimientos como Black Lives Matter demuestra que la solidaridad global puede cambiar narrativas y estructuras de poder. Si crees en la dignidad, en la igualdad y en el derecho de los pueblos a decidir su futuro, este es el momento de actuar. Comparte este mensaje, participa en la conversación y mantente conectado. La próxima batalla por la justicia global ya comenzó, y no basta con observar. Hay que ser protagonista. Solo así podremos dejar atrás siglos de saqueo y abrir juntos un futuro donde la riqueza de África beneficie a sus hijos y, al hacerlo, inaugure un nuevo capítulo de equidad para toda la humanidad.